Hola, muy buenas. Hoy tenemos una entrevista muy especial que es con una guionista que ha estudiado además en nuestra universidad, que se llama Beatriz Arias. Ha sido guionista de programas como MasterChef o de series como Scam. Ahí Hola, está, buenos perfecto. días. Hola. Bueno, primero, muchas gracias por venir, por aceptar la entrevista, que la verdad nos hace mucha ilusión porque, hombre, has estudiado aquí en la Ponti, eres un referente. Y el otro día la charla, pues la verdad es que fue, bueno, el mini podcast, el otro que estuviste haciendo, estuvo muy bien. ¿Qué tal? Lo primero. Muy bien, ¿vosotros qué tal? Bien, Bien, bien. bien, gracias. Bueno, empezamos ya con cómo y cuándo te diste cuenta de que querías dedicarte al mundo audiovisual. Pues tardé un poco. Yo al principio creía que lo que quería ser era escritora, vamos, y era lo que quería ser porque me gustaba mucho leer, escribir y la cosa de las series y el cine, pues era como un gran hobby para mí, la verdad. Pero pues cuando empecé a elegir carrera estaba ahí tentada con filología hispánicas, pero las salidas no me terminaban de convencer porque eran casi todas de profe de literatura o bibliotecaria, que bibliotecaria no hubiera estado mal, pero bueno, no sé, no me encajaba del todo. Y hablando con una amiga, pues fue la que me dijo, oye, ¿no has pensado en estudiar comunicación audiovisual? ¿A ti que te gusta tanto esto de las series? Y de repente fue como, ostras, pues es verdad que eso era una posibilidad, ¿no? Como que en los ¿cuándo tuve que decidir esto? Pues de 2000 y pico, como que, no sé, no era una carrera que yo hubiera tenido tan presente durante la adolescencia. Pero cuando me dijeron eso, dije, joder, pues toda la razón, creo que es lo que quiero hacer. Y a partir de ahí ya fue entrar en la facultad y todo lo demás. Y ya que has acabado la carrera y eso, durante el proceso de estudiarla, ¿a ti alguna vez te han dicho lo típico que dicen a los de sociales de no vas a encontrar trabajo, esto no tiene salida, sí, verdad? Sí, sí. Bueno, ya a mí y a mi madre, que era la que me tenía que pagar la carrera, claro, y Claro. sé que mucha gente me consta a su alrededor que le decía, pero ¿qué estás haciendo? Le estás pagando una carrera para que se divierta, luego no va a encontrar trabajo, pero ella estaba como muy convencida de que sí, hombre, que es lo que le gusta y si no encuentra de esto ya se buscará la vida. O sea, que menos mal que no escucho las Mejor. malas lenguas, pero sí, sí, se decía. Y a alguien como nosotros y a estudiantes en general de comunicación que están empezando, ¿qué le podría recomendar? O sea, gente de audiovisual que a lo mejor está, bueno, que está estudiando o que está Sí, acabando la carrera. sí, que quiere empezar pues ya a hacer más cosas, más contenido. Pues yo diría que busquen prácticas, si es posible, que igual en Salamanca, más de guiones es difícil, pero de cualquier cosa, como para ir cogiendo un poco de currículum, algo de experiencia. Y luego es que siempre el consejo que doy suele ser el mismo, que es el de primeras, sí a todo. O sea, nunca sabes qué te va a servir o qué te va a gustar o qué te va a conducir a otra cosa que de verdad es la que te gusta. O sea, que si tienes la oportunidad de entrar en un trabajo o en una beca, que en principio no es exactamente lo que te gusta, pero si está mínimamente relacionado, yo te diría que adelante, que es mejor eso a quedarse en casa a esperar como la oportunidad que Sí. igual no llega. Y ya desde que comenzaste la carrera has dicho que has tenido varias ideas a lo largo de tu vida, pero ¿quiénes fueron tus referentes? Yo te diría, tanto al iniciar la carrera como ahora que ya has escrito varios guiones, que si tienes algún referente. Claro, sería referente de guionista o... Hombre, En en general. general, porque supongo que al inicio no tenías tan claro que querías ser guionista. Claro, sí, sí, estoy pensando, es que como además el problema de los guionistas es la visibilidad que tenemos poca, por eso es un poco difícil luego encontrar referentes, pero me gustaba mucho el guionista de Eternal Sunshine of the Spotless Mind, que en español la llamaron Olvídate de mí, que, bueno, me vais a matar y ahora mismo, o sea, lo tengo perfectamente localizado y no me está saliendo el No pasa nombre. El nada. director era Michel Gondry, pero el guionista también es muy famoso. Ahora hacemos una búsqueda rápida, pero sí, tenía como un par de nombres de me gustaría o seguir el camino, más que, pues eso, seguir el camino de esta persona o escribir este tipo de cosas. Y luego ya trabajando, pues creo que cuando entré en Scam, la verdad es que teníamos, en la serie Scam, teníamos un equipo bastante femenino, porque claro, la serie iba sobre las vidas de 5 chicas adolescentes y como que se esforzaron que de los departamentos de producción, guión, dirección, que tuvieran pues bastante representación de mujeres, que sería lo lógico, pero
o lo que se podría aspirar en todas las producciones, pero aquí lo cuidaron especialmente. Y recuerdo que mientras estaba trabajando con Estíbaliz Burgaleta, que era la coordinadora de guión, y con Begoña Álvarez, que era la directora de la serie, yo trabajaba con ellas y decía, ¡buah! Es que, o sea, en unos años me encantaría parecerme un poquito a estas dos mujeres. O sea, cada una muy diferente, pero súper buenas en su trabajo, súper agradables. Y para mí en ese momento fueron como dos referentes importantes. Qué guay. Y bueno, has dicho que la profesión de guionista es un poco invisible. ¿Crees que está muy infravalorada dentro del mundo audiovisual o cada vez va cogiendo mayor protagonismo? Mm, Pues no sé si la palabra es infravalorada, o sea, es que creo que sobre todo, de verdad que es un problema de visibilidad. O sea, que en realidad creo que cuando alguien lee un guión que le gusta, pues no tiene ningún problema en reconocer, ostras, qué buen trabajo, pero claro, como casi siempre escribimos en nuestra casa o en una fase previa, aunque sea yendo a oficina y demás, en una fase previa al rodaje, que es donde ya se conoce todo el mundo, pues claro, si los actores o los directores no están en contacto contigo o solo es un nombre, pues es que sin querer ya incluso se puede menospreciar el trabajo, que es mucho más fácil decir, ay, pues esto no me gusta, lo voy a quitar, que si está la persona delante, la conoces, le pones cara, te puede explicar por qué eso es así o te lo puede cambiar en el momento. O sea, de hecho, la vez que me he sentido más valorada, sin duda, fue cuando en la primera temporada de Cuatro Estrellas de la serie de televisión española fui guionista de plató y entonces era como todo lo contrario a lo que suele hacer el guionista, que es escribir desde casa. Ahí de repente pues yo estaba como para apagar fuegos y para dar soluciones a todos los problemas que se presentaban y estaba todos los días en set. Entonces de repente la cosa cambia mucho. Ya los actores te conocen, los directores, ya de repente te empiezan a valorar. O sea, solamente por el hecho de ponerte nombre, cara y conocer mejor tu trabajo, claro. Claro, tiene mucho sentido. Y bueno, ya que seguimos hablando de que yo creo que fuera más del audiovisual, no se conoce mucho el guionista de cómo trabaja. ¿Podrías contarnos cómo es tu día a día trabajando, cómo es el proceso de hacer el guión de una película o de alguna serie? Pues depende mucho del proyecto en sí, claro. O sea, no era lo mismo escribir Scam que luego Cuatro Estrellas o que cualquier programa, pero bueno, sí, cosas que tengan en común. Yo creo que lo importante es que siempre se empieza a escribir como de lo general a lo más concreto. O sea que en general, pues en una película empezarías con una sinopsis, o sea, no empiezas a escribir la película, venga, interior, casa de fulanito, día. O sea, no, es como, ¿qué estoy contando? Necesito como un mapa, un esquema, porque si luego no me gusta, no puedo tirar 80 páginas, me va a doler mucho más. Es mejor tirar, pues a lo mejor una página o dos de sinopsis. Entonces, lo primero en una peli es empezaría con una sinopsis de 2 páginas o 3 de qué va a tratar la película, de que se vea bien la estructura, los giros, el principio y el final. Y luego a partir de ahí, como hacer documentos cada vez más grandes, ¿no? Pues a lo mejor de una sinopsis ya pasas a un tratamiento, que sería pues a lo mejor ya 15, 20 páginas de resumen, bueno, más que resumen de la peli escrita, pero más en modo literario, todavía sin escenas y demás. O luego ya en escaleta, que es lo que pasa, pero sin diálogos, pero todas las escenas ya. Y después ya por último, los diálogos. O sea, es como eso, de más grande y más abstracto a lo más concreto y es la forma más habitual. Vaya, en series pues también sería de un mapa de tramas, que sería como un esquema con todos los capítulos que pasan cada uno, a luego cada capítulo vamos a ver qué pasa en cada escena y luego ya escribes cada capítulo, lo dialogas y ya pues en fin, ya te vas a lo más concreto y a lo que la gente entiende por guión, pero tiene como muchas más fases y mucho más trabajo previo. ¿Y a ti qué te gusta más guionizar? ¿Películas o series? ¿O programas? Claro. Pues entre películas y series, pues no te sé decir. La verdad es que como las dos lo considero ficción, pues entonces me gustan mucho las dos cosas. Igual series tiene la parte buena de que sueles trabajar con más gente, que en pelis también, pero es más fácil que te encarguen una peli a ti solo o que la escribas tú con otra persona. Pero en series, pues puedes trabajar con más equipo, igual con... Es verdad que los equipos cada vez son más reducidos, pero puede ser un equipo de 3 personas o en una serie diaria de repente ya de 16 guionistas en total y en mini equipos de 6. O sea, eso la verdad que
que está súper bien y que te lo pasas incluso mejor. Pero luego es verdad que en pelis, si estás trabajando tú sola, pues también a lo mejor es como más, no ya personal, pero bueno, que al final no tienes que discutir con tanta gente y puede ser un poco más, pues si lo que te sale de dentro. Pero es que depende del encargo. Y los programas también me gustan, pero reconozco que me tira más la ficción. Y bueno, hablando de programas, yo creo que hay mucho desconocimiento de hasta qué punto está guionizado un programa. Por eso tú que has trabajado en MasterChef, nos gustaría que contases un poco la experiencia de cómo es y hasta qué punto influye el guión en un programa como MasterChef. Claro, es que cuando la gente dice o la gente escucha pero que MasterChef tiene guión y es como, a ver, pero todos los programas tienen un guión, claro, porque si no sería, o sea, presentar, que los presentadores llegaran a algún sitio y empezaran a improvisar y dijeran, pues venga, pues el equipo rojo hace tal cosa. O sea, en realidad o sea, es un poco una guía, ¿no? Y en MasterChef en concreto lo que todo el mundo piensa de entonces los concursantes están guionizados, no, para nada, o sea, ellos no saben nada, no tienen ninguna información. El guión, en el caso de la prueba de exteriores, era más pues dinámicas de elección de equipos, pruebas de cocinado, porque una cosa es cocinar y ya está, y otras es pues qué pruebas van a ir surgiendo desde ahí, ¿no? Pues hay doble capitanía, hay un cambio de cocina sorpresa, hay un chef invitado que va a ayudarles en algún momento, pues eso se marca, pero los aspirantes nunca, o sea, no tienen ni idea de lo que pasa, pero ocurre, o sea, todos los programas necesitan o un guión o como mínimo una escaleta de incluso La Revuelta, que es como el programa que la gente piensa, bueno, esto no se prepara nada, aquí no hay control. Pues sí, para saltarse el guión tiene que existir un guión, claro. Entonces, todos los programas del mundo necesitan un guión. Y eso no quiere decir que todo esté como amañado. Yo era de las que creía que no había guión y cuando me enteré de que en Pesadilla de la cocina, en la cocina tenía guión, yo te juro que me rompí. O sea, para mí fue devastador. Sí, pero no sé, como que, o sea, que lo puedo entender cuando crees que el guión es Claro, yo creía eso también, antes de tal estudiar esto. cosa. Claro, en realidad es otro tipo de guiones, que algunos programas supongo que, no sé, que incluso tirarán más de escaleta, pero en todo caso los presentadores también necesitan como su texto, saber a quién están presentando. Claro. Y bueno, siguiendo con más programas, también nos contaste que trabajaste con youtubers en tus inicios. ¿Qué tal fue la experiencia de crear guiones para youtubers? Y creo que contaste que era adaptar un programa de YouTube a la televisión o algo parecido. Era, sí, o sea, es que empezó siendo una cosa y luego se transformó un poco. Pero el gran proyecto que tenía la empresa en ese momento, que era la productora Zeppelin, pues tenía como un departamento digital que se llamaba Tweetwalk Studios y entonces su primera como gran apuesta era hacer una especie de canal de televisión pero dentro de YouTube y que tuviera como distintos formatos muy cortitos, porque entonces lo que se llevaba eran vídeos cortos, era lo que premiaba YouTube entonces, luego fue cambiando y luego eso pues derivó más, o sea, el canal se mantuvo, pero también derivó en campañas con youtubers, a lo mejor una campaña con Coca-Cola, que tuviéramos que escribir determinadas actividades con ellos e incluir allí a youtubers o a los influencers de la época. Y la verdad es que fue divertido. O sea, estaba bien, estaba muy bien, porque a mí lo que más me gustaba era que veías tu trabajo enseguida, emitido. O sea, que en la tele pueden pasar muchos meses o incluso un año tranquilamente desde que escribes el contenido hasta que luego sale en pantalla. Pero aquí es que una semana escribías un vídeo y a los 2 días o la semana siguiente ya estaba en YouTube. Entonces eso te ayudaba mucho a decir, pues esto ha funcionado bien, pues esto no tanto. Entonces había mucha capacidad de reacción y de aprender. Entonces fue una época muy chula. Qué guay. Y bueno, ya que hablamos de YouTube, cada vez el contenido es muy distinto. Decías que antes eran vídeos cortos, ahora han pasado a ser muy largos. ¿Crees que se puede derivar en YouTube a un contenido muy profesional, casi televisivo? ¿Y crees que van a hacer falta muchos más guionistas en contenido de plataformas? Pues es que como ya hace bastantes años que no trabajo haciendo contenidos de YouTube, la verdad es que no te sabría decir. Esta pregunta no la tengo tan clara, pero
o sea, quizás ahora se estén focalizando más en campañas o en, sí, o en publicidad que también necesitan guión. O sea, y además yo recuerdo que cuando yo trabajaba, a los pobres les penalizaban un montón. O sea, sus fans, los fans de los youtubers en cuestión, como no estaban acostumbrados a que hicieran campañas de publi, al principio es que se llegaban a enfadar les decían así en comentarios, es que te has vendido, ahora solo haces esto por dinero cuando tú se suponía que eras auténtico, y tardaron un tiempo en comprender que, claro, que para que esos youtubers a los que admiraban, para que ellos pudieran seguir generando contenido, claro, necesitaban vivir de esto. Entonces, pues una campaña de vez en cuando, y además, sobre todo, si la llevaban a cabo de manera original, pues no les venía nada mal. Entonces, igual por ahí sí que hay hueco, pues eso, como para que no parezca que están patrocinando algo o mostrando un producto sin más. O sea, para hacerlo de forma más creativa, quizás sí que haya un hueco para más guionistas, pero ahí no estoy segura. Hablando de creatividad, ahora que lo dices, ¿tú crees que la IA va a afectar a los guionistas? A ver, yo creo que sí, o sea, pero afectar en el sentido de que, o sea, de que es algo, es que es muy complicado. O sea, esto también daría para hablar una tarde entera. Pero así resumiendo, o sea, creo que no va a mejorar la creatividad como nos quieren hacer pensar muchas empresas, sinceramente. O sea, es como nosotros estábamos muy bien como estábamos, o sea, escribíamos basándonos en vivencias, en, en lo que habíamos visto, en emociones, en, no sé, en intelecto, como que no, creo que no es necesaria. Y además hay algo un poco chungo también, que es que, claro, se ha alimentado a través de guiones cuyos autores no le han dado permiso para utilizar esos guiones, para que la IA generativa pues te pueda ayudar en teoría a escribir o a generar otros. Eso también es un temón de, joder, esto a lo mejor se ha alimentado con, joder, pues con documentos robados, que suena mal, pero es que es así. Es que no han pedido permiso a sus autores, ni les han dado una remuneración. Y para mí el principal problema de la IA es que puede llegar a lo que está pasando un poco con los traductores, que ya me da la impresión de que en vez de decirles tradúceme este texto, les están ya mandando un texto muy mal traducido por una IA, y es, y ahora corrígemelo, por favor, corrige los errores que tenga. Y el miedo es que en guión, yo no creo que en este momento, ni espero en bastantes años, pueda llegar a hacer algo al nivel de un humano, pero sí que me temo que algunas empresas digan, pues en vez de lo que os decía, que era tan guay trabajar en equipo, pues que sea, en vez de una sala con un guionista y otros dos compañeros, te quitamos a los dos compañeros y te ponemos una IA. Pues ahí yo dudo mucho que vaya a salir un guión mejor que con esos dos compañeros, con los que seguro que saldrían ideas mucho más creativas y sobre todo mucho más humanas. Sí, toda la razón, la verdad. Y bueno, hablando ya ahora un poco más de ti, que si nos puedes contar un poco en qué proyectos estás trabajando ahora y bueno, pues qué tienes entre manos. Pues, o sea, un guionista es verdad que siempre está como, esto por norma general, por lo que hablo con compañeros, siempre tiene como varias cosas en desarrollo con la esperanza de a ver si alguna pues se sale o se emite o se produce. Algunos son encargos y otros son pues proyectos propios que intentas mover y que intentas que alguien se interese. En mi caso, pues tengo un proyecto propio que sí que estoy así como en conversaciones con un productor para ver si salir adelante. Es que claro, luego no, de estas cosas no se puede decir mucho, pero bueno, hay también pues dos cosas, uno es una peli y otra es una serie. La serie tiene buena pinta, pero todavía no hay luz verde definitiva, y en eso estoy un poco trabajando ahora, en esas dos cosas, a ver si hay suerte y dentro de un tiempo pues os puedo decir cuáles eran, porque significará que habrán salido. Seguro que sí. Ahora que has dicho, de aquí a un tiempo, tú sí tienes que hacer una estimación de 3, 4, 5 años, ¿cómo te ves? ¿O cómo te gustaría verte? Creo que es distinto, pero sí, pues mira, lo voy a probar cómo me gustaría. Pues tampoco, o sea, me gustaría seguir escribiendo, o sea, seguir viviendo de lo que escribo, y quizás pues
como mis créditos de momento son más en tele, o sea, aunque he escrito un par de pelis, pues no han visto la luz de momento, pues me gustaría en 4 o 5 años que tuviera alguna película estrenada, o sea, que hubiera conseguido créditos en cine y haber probado otros géneros, que eso siempre la verdad es que me gusta, ir cambiando de, pues si antes acabo de hacer una serie diaria costumbrista, pues me gustaría hacer una de época o me gustaría ahora hacer un thriller, como que me gusta bastante cambiar, me parece que se aprende mucho y te lo pasas mejor. Y bueno, y por pedir, pues si pudiera ser creadora de alguna serie, o sea, no tanto llegar a una serie o que me den el encargo, sino que fuera una serie creada por mí de alguna manera, vamos, eso ya sería estupendo. Seguro que va todo muy bien. Y bueno, por último tenemos una sección de preguntas rápidas, pero bueno, tú puedes explicarlas todo lo que quieras. Y la primera es, ¿tu película favorita? Pues es que es muy difícil, no sé si es mi favorita, pero como fue la que me hizo plantearme que quería ser guionista, pues voy a decir la de Olvídate de mí, Eternal Sunshine. Y verdad, tengo que decir al guionista, es que no puede ser que que se me haya olvidado. O sea, es que no te creo. Bueno, Te lo dejo voy a buscar buscarlo. mientras tanto y al final os lo digo, porque es que... Pero sí, esa es. Serie favorita. Pues también es muy difícil, pero creo que a 2 metros bajo tierra. Muy buena, sí. Bueno, profesor de nuestra facultad, o sea, de la Ponti, que sea tu favorito o que más te influyó de alguna manera. Mm, pues ahí estaba el combo Michi Pedro, la verdad, para todos los que nos gustaba el cine, pero venga, joder, me tengo que mojar. Sí, Sí. Venga, pues diré Pedro, porque me tutorizó el trabajo de fin de grado, porque me dio las prácticas de guión, entonces siento que de alguna manera él colaboró en que acabara siendo guionista. contacto más famoso del móvil. Mm, pues tendría que ser algún celebrity de Sí. Masterchef, supongo que igual Norma Duval, no sé si sabe que, o igual no es su teléfono personal, pero bueno, yo tenía ahí un contacto para hablar con ella. Y la persona con la que más hayas disfrutado trabajando. Vale, más que persona, diré equipo, porque es verdad que es que ese equipo era increíble, y diría que el de 4 estrellas, el equipo de guión, porque joder, con lo que costaba escribir esa serie, en el sentido de que había mucha presión, eran plazos ajustadísimos porque se sacaban 5 capítulos a la semana escritos y el equipo era muy grande y los coordinadores nos trataban fenomenal y era un gusto, la verdad, trabajar allí. Proyecto favorito en el que hayas trabajado. Vale, pues ese sería Scam. Un proyecto en el que te hubiera gustado trabajar, algo que ya exista. Por ejemplo, una serie que tú veas y digas, ¿cómo me hubiera encantado estar en este grupo de guión? En España, pues, a ver, serían muchas, pero en España había una serie que se llamaba Días Mejores, que estaba creada por Adolfo Valor y Cristóbal Garrido, que ya terminó, tuvo 2 temporadas y ya está, pero yo cuando la vi dije, jo, es que me hubiera encantado estar en este equipo de guión y escribir esta serie. Y, y también, pues cualquier cosa que se anime a dirigir a Laida Ruiz de Azúa, la directora de Cinco Lobitos y de la serie Querer y ahora Los Domingos. O sea, cualquier serie que escriba esa mujer, a mí me encantaría estar en el equipo. Y bueno, ya, finalizando, nuestra pregunta que hacemos siempre a todo el mundo es, ¿cuál es tu yogur favorito? Yogur. Es difícil, ¿eh? Es que tía, yo no soy muy de yogures, la verdad, porque me recuerdan a estar mala, pero si no, diría el... Sí, hay uno que me gusta, el cremoso de limón, diré. Vale. Bien. Ese no te recuerda estar mala. Ese, no, los de estar malas son como más sosos, ¿no? De sin El sabor. natural. Igual también con sabores, pero no sé, el cremoso de limón recuerdo, que ya te digo, de las pocas veces que he comido un yogur, porque no es algo que me apasione, ese estaba bastante rico. Bueno, muchísimas gracias por haber aceptado la entrevista y por este rato. Te deseamos absolutamente todo lo mejor y ojalá algún día pues vernos por ahí Sí, en algún lado. o trabajando juntos. Sería Sí, increíble, la verdad. quién sabe. Oye, pues ojalá, y nada, gracias a vosotros. Por Gracias. cierto, Charlie Kaufman.
Charlie Kaufman era el Eso, guionista. vale, apuntado. Vale. Que verdad, qué rabia cuando no me sale. Se quedó pillado. Bueno, muchas gracias. Adiós. Chao. Ay, me he quedado pillada. Sí. Ahora he vuelto. Ahora Vale. sí. Es que yo os veía bien, pero he visto que algo iba mal. Bueno, nada, que eso, muchas gracias. Muchas gracias. Nada, ya que te tenemos dejamos clase. y que vaya todo bien. Adiós. Adiós. Muchas gracias.